Hola amigos, bienvenidos a esta meditación de viernes para empezar el sábado. Es un gusto tenerlos con nosotros. En el día de hoy les voy a compartir un mensaje que he decidido titular No desmayes, Él pagó por ti. En el mundo de hoy vivimos muchas cosas. Esta mañana estaba escuchando la radio y estaban hablando de que hay muchas personas que deciden no informarse más porque cuando escuchan la radio, ven las noticias, abren el periódico, solo hay malas noticias. Y esto tiene tendencia a afectar el estado de ánimo de las personas. Y por esta razón hay muchas personas que deciden no informarse más y otras deciden informarse de otras maneras alternativas, lo cual también causa problemas. Pero la realidad es de que nosotros nos informemos o no, el mundo sigue mal. Es como la historia del avestruz. Ve venir a un predador, el león o un leopardo u otro animal, y cuando ve que no tiene escapatoria, busca un agujero donde meter la cabeza y espera que todo pase. Y a veces nosotros vivimos de esta manera, pero esto no cambia el hecho de que la humanidad va mal porque día a día vemos las cosas, las injusticias sociales, vemos la violencia, vemos las guerras y vemos tantas cosas. La pobreza en el mundo, niños que viven recogiendo basura cuando deberían estar sentados en el banco de la escuela, el maltrato de muchos niños, pero también el hambre en el África, son cosas que son muy tristes, ¿no? Y mientras en muchos países africanos los niños están muriendo de hambre, otros están financiando guerras costosísimas para matarse unos a otros. Y en fin de cuentas, es la justicia la que queda pisoteada. Y esto nos lleva a veces a desesperar y a decir, pero qué condición la nuestra. Yo he escuchado a muchas personas decir, pero es que si Dios existiera, ¿cómo no permitiría que esto suceda? Y yo me pongo triste porque yo me pongo a pensar cómo nosotros podemos culpar a Dios de lo que nosotros mismos hemos hecho. Pero la pregunta es, ¿hay remedio para esto? ¿Es que hay una escapatoria para el hombre? Y yo quisiera volver a los primeros instantes de la historia de este mundo. El mundo había sido creado, Adán y Eva habían tenido una oportunidad y habían fallado. En el jardín del Edén, ellos pecaron contra Dios, pecaron al comer del fruto prohibido, pero pecaron al ceder a la tentación que Satanás había puesto delante de ellos. Y ahora estaban condenados. Dios les había dicho, del fruto del árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Y ahora la paga por ese pecado era la muerte. Estaban condenados a muerte. Y era una situación desesperada. Y hay un libro muy inspirado que se llama Primeros Escritos de una autora cristiana llamada Ellen G. White. Primeros Escritos en la página 149, párrafo 2, dice lo siguiente. El cielo se entristeció al comprender que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, sin remisión para el ofensor. O sea, es una situación terrible, una situación sin solución, sin salida. Toda la familia de Adán debía morir. Vi al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo, está en íntimo coloquio con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre. La tercera vez salió de junto al Padre y fue posible ver su persona. Su semblante era tranquilo, exento de perplejidad y duda, y resplandecía de amor y benevolencia inefable. Dijo entonces a los ángeles que se había hallado un medio para salvar al hombre perdido, que había estado intercediendo con su Padre y había ofrecido dar su vida por rescate y cargar él mismo con la sentencia de muerte, a fin de que por su intervención pudiesen los hombres encontrar perdón para que por los méritos de su sangre
y en la obediencia de él a la ley de Dios, ellos obtuviesen el favor del Padre y volviesen al hermoso huerto para comer el fruto del árbol de la vida. Este es un pasaje muy bonito porque aquí vemos de que Jesús ofrece su vida para salvarnos. Hay muchas personas que saben que Jesús murió por nuestros pecados, pero no entienden qué es todo lo que pasa detrás de esto. ¿Cómo así que Jesús murió por nuestros pecados? ¿Qué es esto? Aquí hay varias cosas que hay que entender. Primero, la ley de Dios es tan sagrada que fue necesaria la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para salvarnos. Sin la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros no hubiéramos tenido escapatoria, no hubiéramos podido ser salvos. Hay otra cosa que hay que entender también, es de que Dios quiere salvarnos, pero también quiere ser justo. No puede invalidar su ley. Entonces alguien tiene que morir, seamos nosotros o sea Jesús en nuestro lugar. Jesús vino y pagó el precio por todo aquel que pueda, que quiera, que quiera aceptar su sacrificio. Y esto no es una cuestión mágica, es una cuestión de cambio de vida. Al partir del momento en que nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, estamos entrando a una nueva vida, estamos entrando a una nueva dimensión. Aquellos que han intentado esto y que han experimentado este llamado de Dios, han visto sus vidas completamente transformadas. Y hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo es esto posible? Yo les digo, no lo sé, no sé cómo es posible, solamente sé que es posible. Y solamente sé que lo puedes experimentar y tú lo puedes experimentar hoy. No hay razón para que el ser humano esté condenado a vivir en la miseria. Muchas personas viven con los ojos puestos solamente en este mundo, como si este mundo fuera todo lo que tenemos. Realmente nosotros aquí somos forasteros, somos peregrinos, estamos de paso. Este mundo es solamente un momento de transición. Pero si nosotros pensamos solamente en los bienes materiales y no nos preparamos para ir al cielo, ¿cómo podemos nosotros estar listos? Nunca seremos transformados, nunca estaremos listos para ir. Necesitamos entregarnos plenamente a Él. Jesús dio su vida y dice que el precio era enorme. Miren lo que la reacción de los ángeles al enterarse que Jesús iba a dar su vida por el hombre. Dice, al principio los ángeles no pudieron alegrarse porque su caudillo no les había ocultado nada, sino que les había declarado explícitamente el plan de salvación. Jesús les dijo que se interpondría entre la ira de su padre y el hombre culpable, que soportaría iniquidades y escarnios y que muy pocos le reconocerían como hijo de Dios. Casi todos le odiarían y rechazarían. Dejaría toda la gloria que tuvo en el cielo para aparecer en la tierra como hombre, humillándose como tal y relacionándose por la experiencia personal con las diversas tentaciones que asediarían a los hombres a fin de saber cómo auxiliar a los tentados y que por último, una vez cumplida su misión como maestro, sería entregado en manos de los hombres para sufrir cuantas crueldades y tormentos pudieran inspirar Satanás y sus ángeles a los malvados, que moriría de la más cruel de las muertes, colgado entre los cielos y la tierra como culpable pecador, que sufriría terribles horas de agonía, de la cual los mismos ángeles esconderían el rostro, pues no podrían tolerar el espectáculo. No sería solo agonía del cuerpo la que sufriría, sino también una agonía mental con la que ningún sufrimiento corporal podría compararse. Sobre él recaerían los pecados del mundo entero. Les dijo que moriría, que resucitaría al tercer día y ascendería junto a su Padre para interceder por el hombre rebelde y culpable. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Solamente la sangre, solamente la vida de aquel que dio vida a todos los hombres podía pagar por todos los hombres. La vida de un ángel no podía pagar por un hombre. Solamente Jesús podía pagar el precio. Y él vino a hacerlo, vino como un niño inocente. No nació ni siquiera en una casa, ni siquiera en una cama, no en un hospital, no en buenas condiciones.
El que era el rey del universo nació en un pesebre, un establo para las vacas, entre las suciedades de las vacas y en el frío de la noche y en unas condiciones horribles. Y él lo hizo por amor a mí, a ti, a cada uno de nosotros. Y vino y vivió, nació humildemente, vivió humildemente y empezó su ministerio y fue perseguido y finalmente le dieron muerte. Hay muchas personas que han sufrido mucho dolor porque han perdido un ser querido. Jesús fue separado de todos sus seres queridos por el odio de la humanidad, para salvar a la humanidad. Hay muchos que han sufrido violencia de parte de algunas personas, pero Jesús también sufrió violencia y tal vez una de las peores. Muchos han sido insultados. Jesús fue escupido en su cara. Muchos han sido maltratados. A Jesús le clavaron una corona de espinas en la cabeza. Entonces Él puede entender nuestro dolor, puede entender también nuestras tentaciones, puede entender también todo aquello que nos separa del Padre. Porque Él estuvo en un momento dado separado del Padre, no por el pecado, sino porque llevaba el peso del pecado sobre Él. Cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ese fue su mayor sufrimiento, el más duro de los sufrimientos. Más que el físico, fue un sufrimiento mental debido a la separación. Con santa tristeza consoló y alentó Jesús a los ángeles, manifestándole que más tarde estaría con él aquellos a quienes redimiese, pues con su muerte rescataría a muchos y destruiría al que tenía el poder de la muerte. Su padre le daría el reino y la grandeza del dominio bajo todo el cielo, y él lo poseería por siempre jamás. Satanás y los pecadores serían destruidos para que nunca perturbarse en el cielo ni la nueva tierra purificada. Jesús ordenó a la hueste celestial que se reconciliase con el plan de su padre, que su padre habría aprobado, y se alegraba de que el hombre caído pudiera, por virtud de su muerte, recobrar su elevada posición y obtener el favor de Dios y gozar del cielo. Jesús hizo todo esto para salvarnos de nosotros mismos, salvarnos de nuestra pecaminosidad. Nosotros hoy en día en el mundo tenemos un problema grande, 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 que empieza en la infancia. A los niños se les cuenta la historia del Papá Noel, del Niño Dios y otras cuantas historias. A veces a los niños se les cuenta historias para hacerles dar miedo, para que obedezcan. Se les cuenta una cantidad de cosas en la televisión, ven fantasía. Y cuando se les habla de Dios, dice, yo ya no creo en eso, yo ya no creo en el Papá Noel, yo ya sé quién es el Papá Noel. Muchas personas piensan que esto es un cuento de hadas, pero el asunto es muy serio. Muchos pueden estar tentados a poner esta información que estamos compartiendo acá en el plano de la fantasía, pero es muy serio. Y que creamos o no, esto va a suceder. Creamos o no, estamos teniendo una oportunidad hoy. Y que creamos o no, esa oportunidad la perdemos o la ganamos o la aprovechamos. Hoy Dios está extendiendo su mano y nos está diciendo, hoy tú te puedes salvar. Solamente necesitas abrir la puerta de tu corazón y dejarme entrar en ti y dejarme mostrarte un mejor camino, una mejor forma de hacer las cosas. El problema es que somos tan dados al egoísmo. A veces nos importa tanto lo que suceda con nosotros mismos y dejamos de pensar que Jesús pagó un precio mayor que el que pagamos nosotros. Jesús sufrió algo más grande que lo que sufrimos nosotros y además de eso nosotros somos culpables. Además de eso tenemos pecado. Además de eso somos egoístas. Mientras que Jesús en su inocencia, en su pureza, en su santidad, no merecía nada de lo que sufrió, pero Él vino y pagó por nosotros. Es una cuestión de intercambio. Jesús el justo obedece la ley y por su justicia merece la vida, pero en lugar de recibir la vida, recibe la muerte, para que el injusto que ha infringido la ley pueda, por virtud de aquel que fue justo, vivir en su lugar. Jesús dio su vida para que nosotros tuviéramos vida. Y hay muchos que están buscando la muerte de una u otra forma, consciente o inconscientemente.
Y no es necesario estar en esa situación. No es necesario conformarse a la mediocridad y al dolor en este mundo. Hoy tenemos una vía de escape. El precio que fue pagado por nosotros fue un precio muy grande. El precio de la sangre, un precio de muerte y de muerte en la cruz. Fue pagado por nosotros. ¿Para qué? ¿Para que nos perdamos? No. Para que vivamos, para que tengamos vida, para que tengamos vida en abundancia, para que seamos felices en nuestros hogares, para que seamos felices en nuestro trabajo, para que seamos felices con nuestros amigos, para que seamos felices en nuestra vida en interior, personal. Pero este mundo nos da la felicidad. La única felicidad que perdura, la única felicidad que no puede cambiar con las circunstancias es la que da Dios. Y es ahí donde está el problema, que porque nosotros necesitamos abrir nuestro corazón a Él. Y si no abrimos nuestro corazón a Él, no va a pasar nada. Entonces, hoy necesitamos abrir nuestro corazón y entregarle todo para que Él pueda transformarnos. Dijo el ángel, ¿creéis que el Padre entregó sin lucha a su amado Hijo? Muchas personas dicen, pero Dios es duro, ¿cómo es que va a dar a su Hijo para que muera así? Eso no fue sin lucha. Dicen, no, no, aún el Dios del cielo tuvo que luchar para decidir entre dejar que el hombre culpable pereciese o entregarlo a su amado Hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que no faltaban entre ellos quienes quisieran renunciar a su gloria y dar su vida por el hombre que había de perecer. Pero dijo mi ángel acompañante, eso no serviría de nada. La transgresión fue tan enorme que la vida de un ángel no pagaría la deuda. Únicamente la muerte y las intercesiones de su hijo podrían saltar esa deuda y salvar al hombre perdido de su desesperada tristeza y miseria. ¿Ven? Aquí este pasaje nos habla de cómo solo Jesús podía salvarnos. Sin embargo, a los ángeles les fue asignada su obra, la de ascender a la gloria y descender de ella con el bálsamo fortalecedor para aliviar los sufrimientos del Hijo de Dios y servirle. También les tocaba defender y custodiar a los súbditos de la gracia contra los ángeles malos y librarlos de las tinieblas en que constantemente trataría Satanás de envolverlos. Yo vi que le era imposible a Dios alterar o mudar su ley para salvar al hombre perdido y condenado a perecer, pero por lo tanto consintió en que su amado Hijo muriese por la transgresión del hombre. En este tema he querido compartir con ustedes una visión de Ellen White, acerca de lo que sucedió en el cielo y cómo fue tomada la decisión de salvarnos. Esa historia está en la Biblia, esa historia está en ese libro sagrado y es una fuente de inspiración profunda. En este día de sábado yo les invito a que meditemos en estas palabras, que leamos la Biblia, que leamos los evangelios y que en oración le digamos a Jesús, danos sabiduría para entender estas cosas, dame sabiduría para entender cómo es que esto puede afectar mi vida, dame sabiduría para visualizar el sacrificio que tú hiciste por mí y poder entregar plenamente el corazón. Que Dios te bendiga. Feliz sábado.